La Voz de América presenta. Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalí Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos esta semana en Visión 360. Aranceles comerciales del 25%. Un aguacate, súmale el 25%, de por sí están bien caros, ahora van a costar casi $3 un aguacate. El nuevo anuncio presidencial preocupa a pequeños y medianos empresarios, sobre todo los que dependen de las importaciones. Un clásico que nunca muere. Algunas de estas canciones tienen más de 100 años y cuando la música es buena, sobrepasa, trasciende. Buena Vista Social Club se monta en los escenarios de Broadway para rendirle honor a la música cubana que hizo bailar a más de uno. Nadie puede predecir si estos cuerpos podrían ser o no revividos en un estado funcional. Avances de la criogenia en Estados Unidos. Les contamos en qué consiste la técnica de la vitrificación y las expectativas que crean para el futuro. ¿Y qué le parece dar un paseo por las playas del Pacífico mexicano? Nada más y nada menos que montados sobre un camello. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. El anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles comerciales de un 25% a productos como automóviles, semiconductores y artículos farmacéuticos ya crea preocupación en pequeños y medianos empresarios latinos que señalan que ya de por sí el negocio no está bueno. ¿Cuáles son los escenarios que se presentan a partir del 2 de abril? Enrique García Fuentes nos explica. Será del 25% o más. Este ha sido uno de los más recientes anuncios del presidente Donald Trump sobre aranceles, una tasa que sería aplicada a automóviles y chips o procesadores electrónicos, almacenadores de datos y productos farmacéuticos a partir del 2 de abril. Y aumentará considerablemente en el transcurso del año, pero queremos darles tiempo a las compañías para que regresen, porque ya saben, cuando regresen y tengan una planta o fábrica aquí, no tendrán que pagar un arancel. Según la Administración de Comercio Internacional, en promedio, México produce 3.5 millones de vehículos al año. Irónicamente, muchos de esos automóviles son de marcas estadounidenses. Y el 76% de toda la producción mexicana de automóviles es exportada a Estados Unidos. Esto sin contar su producción de camiones de carga, autobuses y tractores. Expertos en comercio internacional aseguran que las tarifas de importación a automóviles y chips tendrán un efecto dominó en la pequeña y la mediana industria, pero que a final de cuentas los más afectados serán los consumidores. Poniendo la macroeconomía en blanco y negro, explican los especialistas, un aumento de los aranceles en automóviles importados de México afectaría a la economía en ambos lados de la frontera sur. Por ejemplo, un carro te va a costar $6,000 a $7,000 más si le suben el 25%. Un aguacate, súmale el 25%, de por sí están bien caros, ahora van a costar casi $3 un aguacate, entonces va a ser ya un lujo comerte un guacamole, ¿no? Entonces eso va a impactar no solamente a los grandes, sino a todo mundo. Y la preocupación ya comienza a sentirse en comunidades latinas de Estados Unidos como esta, en el suroeste de Chicago, sobre todo en pequeños empresarios que importan artículos mexicanos como dulces, trajes y piñatas. Estamos considerando si seguir o cerrar porque no podemos costear el pago de la renta. Y es que el negocio de ropa con estampados típicos mexicanos, vajillas e incluso artículos religiosos como santos y la tradicional Virgen de Guadalupe ya no es igual que antes, aún sin nuevas tarifas comerciales. Ya no se vende lo mismo que hace años. Entonces los dueños de edificio creen que es lo mismo, o no sé si también a ellos ya les aumentarían los impuestos sobre la renta y el alto impuesto que tiene la ciudad de Chicago también. Sobre las ventas. Sobre ventas, pagar los taxes al gobierno, todo, es que todo, las redadas, los aranceles. Dicen los expertos que los aranceles que propone el presidente Trump serían recíprocos y esto podría ser aún más peligroso porque desataría una guerra económica. Y los damnificados de esa guerra, la clase trabajadora,
según los defensores de los derechos laborales. Ya están apenas sobreviviendo, como tú sabes, y con todas esas tarifas de 25%, obviamente lo que va a pasar es que a los ricos no les va a afectar tanto, pero a la gente que apenas están llegando al final del mes, que tal vez ahorrando $1 o nada, ya no van a ahorrar nada y a lo mejor van a tener que buscar un tiempo extra de trabajo. Pero la administración Trump y su equipo de trabajo aseguran que el propósito es nivelar el campo de juego, particularmente con Europa. Enfatiza el presidente que quiere ayudar a que compañías estadounidenses puedan regresar al país. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Más adelante, cuerpos preservados a la espera de ser revividos en un futuro cuando la ciencia haya avanzado más allá de lo que hoy día se conoce. ¿Saben qué consiste la criogenia? Pero antes, les explicamos lo que ocurre en el Ártico entre los efectos del cambio climático y las tensiones geopolíticas. Ya volvemos. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la máquina. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la verdad. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. El cambio climático está alterando rápidamente la región ártica de nuestro planeta, según entes especializados como el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, lo cual está ocasionando un peligro en el ambiente. Además, la búsqueda de oportunidades económicas y ciertas tensiones geopolíticas resurgen, mientras las principales potencias del mundo luchan por controlar las rutas marítimas y los depósitos de recursos recientemente accesibles en la zona. Catherine Rodas nos explica. A pesar de ser una de las regiones más frías y menos pobladas de la Tierra, el Ártico se está convirtiendo rápidamente en un foco clave para Estados Unidos y otras potencias de la región. Un total de 8 naciones poseen parte del territorio al norte del Círculo Polar Ártico: Canadá, Rusia, Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos. Desde 1996, estos gobiernos han tomado parte en el Foro del Consejo Ártico, junto a grupos indígenas como los Sami, los Inuit y los Chukchi, con el ánimo de promover la investigación científica y la conservación del medio ambiente. Sin embargo, desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, otros gobiernos del Ártico han suspendido la cooperación con Moscú. Y esta tensión llega en un momento en el que el derretimiento del hielo debido al cambio climático están convirtiendo al Ártico en una zona de competencia comercial y geopolítica, abriendo nuevas rutas marítimas y haciendo más accesibles los combustibles fósiles y los depósitos minerales. Rusia controla la mayor parte de la costa ártica y ha construido parte de la infraestructura militar al tiempo que amplía sus reclamos territoriales. También persisten las disputas marítimas, a pesar de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tanto Canadá como Rusia afirman que partes de las nuevas rutas marítimas pasan por sus aguas territoriales, mientras que Estados Unidos aún no ha ratificado el Tratado Marítimo de la ONU. Las potencias externas también están presionando, ya que China se ha declarado un estado casi ártico, asociándose con gobiernos árticos para invertir en infraestructura e investigación. Dada la creciente presencia rusa y china, Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliada de la OTAN, se considera clave para la estrategia ártica de Estados Unidos.
La isla ya alberga una base militar estadounidense y recientemente ha visto una mayor concentración militar de Dinamarca. A medida que la región se calienta, tanto literal como políticamente, la competencia por la influencia del Ártico parece que apenas comienza. Catherine Rodas, Voz de América. La siguiente historia puede sonarle a ciencia ficción, pero no es la realidad. Datos oficiales señalan que en Estados Unidos unas 500 personas han sido criopreservadas con fines científicos y con el ánimo de ser revividas en el futuro, cuando la ciencia haya avanzado significativamente. Rubén Pereira visitó un laboratorio de criogenia y vitrificación en Arizona y nos cuenta en qué consiste este proceso. En el interior de estos tanques hay más de 200 cuerpos de seres humanos, también algunas mascotas. Son personas que optaron por ser criopreservadas, con la esperanza de ser revividos en el futuro, cuando la ciencia haya avanzado más allá de lo que hoy día se conoce. Los cuerpos son sumergidos en nitrógeno líquido siguiendo un proceso llamado vitrificación, que consiste en la congelación lenta para evitar la formación de cristales de hielo que pueden dañar las células. De hecho, es evitar de manera intencional la congelación tradicional, lo que significa la formación de hielo, que es mala y hay que evitarla si es posible, y la única manera de hacerlo es a través de la química, o en esencia, de la ingeniería mecánica o alguna combinación de esos elementos, ¿correcto? Y lo aplicas a la ciencia biológica. Un procedimiento que se lleva a cabo en este laboratorio de criogenia en Scottsdale, Arizona, establecido en 1972 con fines de investigación científica. Nadie puede predecir si estos cuerpos podrían ser o no revividos en un estado funcional. Como muchos tipos de tecnología emergente, creemos que irá en una dirección, pero en la última instancia podría ir en cualquier dirección. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando una persona muere. Un equipo de especialistas de Alcor mantiene el cuerpo frío y también mediante aparatos mantiene la circulación de la sangre y el oxígeno. Luego, al ser trasladado a este cuarto quirúrgico, comienza el proceso de criopreservación. La sangre y otros fluidos del cuerpo son extraídos y se reemplazan con fármacos diseñados para evitar la formación de cristales de hielo. Se protegen las células del cuerpo y se evita la coagulación. Si bien sus promotores ven todo ventajas, este método no ha sido exento de cuestionamientos, no solo por una parte de la misma comunidad científica, sino también por personas que ponen en tela de juicio la validez moral y ética. Por el momento, aunque la Iglesia no se ha expresado al respecto, me parece que cristianamente tendríamos que tomar el ciclo de la vida naturalmente, dar una posibilidad a la biología y luego continuar la vida espiritual que el Señor nos promete. Entre las personas criopreservadas en este lugar se encuentra una niña de solo 2 años, originaria de Tailandia, que murió de cáncer cerebral en 2015. También Hal Finney, uno de los creadores de Bitcoin, quien falleció en 2014. Actualmente, más de 1.500 personas de todo el mundo están en la lista de espera de esta fundación, esperando ser criopreservadas. Nuestros miembros en promedio en realidad tienen un alto nivel educativo, maestrías, doctorados, científicos, informáticos, es increíble. Fred Moulton, experto en computadoras retirado, es una de las personas en la lista de espera. Quiere ser criopreservado, al igual que un grupo de sus amigos, con la esperanza de ser revivido en el futuro. Me encantaría poder sentarme a tomar una taza de café con ellos dentro de 100 años y hablar sobre ideas, libros y ciencia. Y aunque pueda sonar atractivo para unos, el costo es otro detalle a considerar. La criopreservación de un cuerpo llega a los $200,000, una cifra que para los defensores de la técnica bien lo vale si se piensa en los beneficios que podría arrojar en el futuro, como avances en la investigación sobre el cáncer, la cura de órganos o incluso la conservación de animales en extinción. Rubén Pereira, Voz de América, Scottsdale. También en Visión 360, prepárense para un viaje poco usual entre las jorobas de un camello. Les cuento qué necesitan después de comentarles sobre un grupo de mujeres que no se dejan intimidar por la palabra cincuentonas y luchan por normalizar los temas propios de la edad. Quédense con nosotros.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Transitar el camino de la menopausia sin prejuicios, acompañadas y poder hablar abiertamente del tema es el objetivo que se ha trazado un grupo de mujeres que ya alcanzaron el 5º piso a través del proyecto Apenas 50. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que, entre otras cosas, la idea es devolver vitalidad y alegría a aquellas mujeres que se sienten un poco amenazadas por la palabra cincuentona. ¿En qué piensan las mujeres cuando escuchan la palabra menopausia? Vejez y calorones. Al menos esas fueron las dos principales respuestas que dieron 455 mujeres de Latinoamérica que participaron en la encuesta del proyecto Apenas 50, una iniciativa que apunta a educar sobre este proceso biológico y a fomentar la empatía entre quienes están en el tránsito a esta etapa de la vida. Apenas 50 nació de una experiencia personal. En sus tempranos 40, la venezolana Mariana Caprile comenzó a experimentar cambios físicos y psicológicos que le hacían sentir que su cuerpo ya no era el mismo. Bueno, toda esta situación personal me hizo, por supuesto, emprender como la búsqueda de información de manera individual, hablar con quien tuviera la apertura para hablar, y ahí me empecé a dar cuenta de lo poco que se informaba, de lo poco que se visibilizaba la menopausia o este proceso femenino, y también, bueno, me di cuenta que muchas mujeres transitábamos esta etapa con muchas dudas. Un 61% de las mujeres latinoamericanas consultadas por Apenas 50 coinciden en que la menopausia es un tema tabú en la región. Es muy difícil cuando escucho que a mis pacientes les dicen tienes que aprender a vivir con eso. Hay pacientes que tienen una calidad de vida terrible, que dejaron de dormir, que empiezan a tener crisis de pánico que nunca habían tenido y que le digan tienes que aprender a vivir con eso. La entrada formal a la menopausia ocurre con la ausencia de ciclo menstrual por 12 meses seguidos, pero hay mujeres que empiezan a experimentar los síntomas hasta 8 años antes. Ese tiempo es lo que se conoce como perimenopausia. El calorón porque no te deja dormir, las alteraciones del sueño diferente al calorón. Me desperté y no me puedo volver a dormir. Paso 1 hora, 2 horas en la cama y no logro conciliar el sueño. Eso es otro síntoma típico de la perimenopausia, la alteración en la lubricación, la aparición de infecciones urinarias frecuentes. Pero la idea no es angustiar, sino ayudar a entender de qué se trata esta tormenta en el cuerpo. No sintiendo que este era como el fin de una etapa. Efectivamente es el fin de una etapa, entre comillas, digamos, reproductiva o fértil desde el punto de vista de la procreación, lo es, pero es el inicio de una etapa que puede estar, digamos, llena de aprendizaje, de desafíos, de bienestar, de plenitud. Y en especial, destacar lo importante de pedir ayuda médica y saber que cada mujer vive la menopausia de manera distinta. Incluso estudios arrojan que 2 de cada 10 mujeres tienen síntomas muchísimo más severos que otras. Y así como al comienzo decíamos que la mayoría relaciona la menopausia con vejez y calorones, otras mujeres que también participaron en la consulta vincularon este proceso con tranquilidad, alivio y libertad.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En las playas de Los Cabos, justo en el Pacífico mexicano, una particular actividad se ha convertido en una de las preferidas de los turistas: montar un camello. Producto de un cambio en la legislación del país, estos animales llegaron a la zona hace años y Paula Díaz nos cuenta que más allá del atractivo que representan, los camellos se reencuentran con su hábitat de origen y expertos vigilan de cerca que no se incurran en prácticas. Sucedió un tema, las autoridades federales prohibieron que los circos tuvieran animales. Al tener esa prohibición, los dueños de los circos no sabían qué hacer con sus animales y muchos de los camellos acabaron en ranchos o en instalaciones protegidas como estas, donde tenemos esos animalitos. En febrero de 2021 nació el primer dromedario de la zona, un albino de 35 kilos y algo más de 1 metro de altura. Fue bautizado como Pumba, hijo de Gaga, y vive aquí, en el rancho San Cristóbal, junto a otros 9 camellos. Somos, no te voy a decir que el único, pero sí uno de los principales ranchos que reproducen camellos en México y aquí en Los Cabos. Aunque muchos creen que los camellos provienen solo del Medio Oriente y el norte de África, su verdadero origen está en Norteamérica. Es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Aquí se origina la especie. A través del tiempo, las condiciones climáticas en esta parte del mundo dejan de ser buenas para los animales y los animales empiezan a migrar. Así como hay una teoría donde dice que el ser humano atraviesa el estrecho de Bering y llega a Norteamérica, lo mismo sucede por el sentido inverso y con los camellos. Debido a que su participación en actividades turísticas y recreativas ha generado cuestionamientos sobre el bienestar animal, empresarios dedicados al cuidado y manutención de estos ejemplares aseguran que aplican estrictas medidas que garantizan su bienestar. No solamente que se lleven la experiencia de montar el camello, sino que sea una experiencia que abarque muchas cosas, como que vean las áreas como las tenemos, que vean que tenemos un programa de reproducción, que vean que los camellos hacen todo de forma voluntaria, que vean que hay un refuerzo positivo para el ejemplar cada vez que hace alguna conducta, que tienen un área grande donde pueden vivir, tienen sombra, tienen suficiente agua, suficiente comida. Cada camello trabaja un máximo de 80 minutos al día en intervalos de 20 minutos. Además, el peso de los turistas se distribuye según la complexión de cada animal. Paula Díaz, Voz de América, Los Cabos. Al regreso, bailamos al ritmo de clásicos de la música cubana que ahora brillan en Broadway. Ya volvemos con más. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
En pleno corazón de Broadway, un tributo a la cultura cubana toma el escenario, llevando al público en un viaje inolvidable a través de la música que trascendió fronteras. Buenavista Social Club no solo revive los sonidos de Cuba, sino que celebra las vidas de aquellos cantautores que transformaron el pentagrama musical del mundo entero. Ronen Swarg nos dice que esta pieza, aunque nacida en 1997, no pierde su encanto. Buenavista Social Club no es solo un espectáculo, es un legado. Un testimonio del poder de la música cubana y de aquellos artistas que durante décadas lucharon por ser reconocidos, pero sobre todo por mantenerse fieles a su arte. En Broadway, esta obra cobra vida con una puesta en escena que honra su esencia y sus raíces. Lo que me gusta de esta en particular es que tenemos una música tan extraordinaria. Este repertorio está probado, son clásicos. Algunas de estas canciones tienen más de 100 años. Y cuando la música es buena, cuando la música tiene ese tipo de calidad, sobrepasa, trasciende públicos. Nuestra música no se parece a nada. Somos nuestra propia categoría. Al ponerme en contacto con el elenco, con el grupo de trabajo, con quien han hecho una investigación tan profunda sobre lo que es la música cubana y especialmente cada uno de los personajes integrantes de Buenavista Social Club, para mí ha sido realmente un regalo. Las canciones de esta obra no solo son melodías, son relatos cargados de sentimientos, de historias de vida. Temas como Chan Chan, Dos Gardenias y El Cuarto de Tula forman parte de la banda sonora de generaciones, clásicos que han trascendido el tiempo y las fronteras, llevando la esencia cubana a los rincones más lejanos del mundo. Hacer el Buenavista Social Club, el cual ha sido la banda sonora de mi vida desde que tengo 6 años. Yo aprendí esta música desde muy pequeño. Vengo de la ciudad de Santiago de Cuba, donde nació Compay Segundo, Ibrahim Ferrer. Entonces, nada más te hablo de eso y me pongo nervioso, ¿no? Son muchas emociones encontradas y expresado en el teatro musical es algo que tiene un nivel superior para mí, de lo cual yo estoy aprendiendo cada día. Mira, el Buenavista fue el renacer de nuestros sonidos en el mundo entero. Nació desde Cuba, pero empezó a viajar por el mundo y todos empezamos a amarlo en todos los países de Latinoamérica e inclusive países que no hablan el español, como se adueñaron de este sonido, y nosotros estamos reviviendo eso en el escenario más importante del mundo y de la industria artística que es Broadway. Para mí es un compromiso muy grande. Una pieza teatral que no pasa de moda y que eleva un mensaje más vigente que nunca. Nunca es tarde para luchar por los sueños. Ronen Swarg, Voz de América, Nueva York. Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que estas y otras historias las pueden revivir en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Soy Natalie Salas Guaitero. Hasta la próxima.